Estamos en pleno siglo XXI y apenas está sonando con fuerza y resonancia sobre el papel de las mujeres en México, dentro de la política, siendo un punto clave en la historia de las mujeres ejerciendo su derecho al voto, siendo pocos los libros de historia que hablan sobre este tema. Pero antes de empezar con esta historia, ¿qué es el voto? Bueno, este es el mecanismo democrático que permite a los ciudadanos expresar su elección o preferencia respecto a los candidatos o propuestos en las elecciones. ¿Cómo inició esta lucha? Las mujeres, inspiradas por el movimiento de otros países, comienzan a tomar las riendas y empiezan a organizarse por la lucha de sus derechos, realizando en 1916 un congreso feminista en Yucatán, donde se discutieron temas de educación y los derechos políticos de las mujeres. Pero, ¿qué pasó en el Congreso de 1917? En este periodo no se otorgó el derecho al voto a las mujeres. Este hecho solo hizo que fuera un entorpecimiento más hacia los caminos de un avance. Este hecho se argumentó que las mujeres solo estaban a cargo de la casa, del hogar y la familia, y que si llegaban a participar políticamente, las iba a distraer de sus tareas principales. Pero aquí entra una de las pioneras principales, Hermilia Galindo. Ella argumentaba que si las mujeres contribuían, trabajaban y aportaban al hogar, ¿por qué no debían de tener los mismos derechos que los hombres? Y esta pregunta fue detonante para que en la Constitución de 1918 se cambiara totalmente, donde decía que los ciudadanos mexicanos, subrayando que solo hombres podrían votar si obtenían la mayoría de edad, que eran 18, y si eran solteros o viudos 21, dejando de fuera de voto a los niños, mujeres y borrachos. A principios de los años 20 aumentó el sufragio femenino, exigiendo cada vez más el derecho al voto. Durante este periodo, el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo, apoyaba el sufragio femenino, así que puso a su hermana, Elvira Carrillo, como la primera mujer diputada, participando activamente en el derecho político de las mujeres, como en la educación, la política, la libertad sexual y el divorcio, siendo Yucatán el primer estado donde se exigió el voto femenino. Para consiguiente le siguieran San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas. ¿Quiénes fueron las principales protagonistas de esta historia? Bueno, el movimiento contó con la participación de varias mujeres que lucharon por sus derechos políticos y sociales. Una de las principales pioneras fue Hermilia Galindo. Fue una de las primeras mujeres en defender públicamente el derecho al voto femenino, y como dato curioso, esta sale en los billetes de $1,000. Por consiguiente, Elvira Carrillo fue una líder feminista y socialista, que trabajó inalcanzablemente por sus derechos de las mujeres en Yucatán, siendo la primera mujer diputada en 1923. Luego está Amalia González. Ocupó varios cargos públicos importantes, siendo la primera mujer embajadora de México, trabajando duramente por el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. Luego está Eulalia Guzmán, que fue una de las figuras clave para la promoción de los derechos de las mujeres y participó activamente en los movimientos revolucionarios de la igualdad de los derechos. Entre otras está Refugio García, Margarita Robles. Pero en estos papeles también participaron algunos hombres como Venustiano Carranza, Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz de Cortines, siendo este último que otorgó el derecho al voto a nivel federal. Finalmente, el 3 de julio de 1955 se promulgó las reformas constitucionales que otorgaron a las mujeres el derecho a votar y ser elegida a todos los niveles de